El poder de la disposición. Quiero que vaya conmigo al libro del profeta Daniel, capítulo 10, por favor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Hay varias características que voy a tocar en esta mañana. Es que hay 4 primeras características importantes que me gustaría que tomara nota allí, por favor. El capítulo 10 en los primeros versos dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La primera característica es, y la palabra era verdadera. Escuche esto, amada iglesia, cuando hablamos de la palabra verdadera es porque hay palabras falsas que a veces creemos que es verdadera, pero no es así. La palabra era verdadera, certificada por Daniel, porque la fuente era confiable y la fuente era Dios. Cuando la palabra es verdadera, la palabra se cumple, se ejecuta tal cual como Dios la ha dictaminado. La palabra de Dios se llama a sí mismo la palabra profética más segura. 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que te dice el pasado, el presente y el futuro. Son libros inspirados por Dios donde contienen la palabra profética más segura. Alguien diga algo para Jesús. Escuche bien. Daniel estaba certificando que la palabra era verdadera. La palabra de Dios está desde el principio y será hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué hablamos de la palabra verdadera? Es porque han salido por ahí personajes que no quiero nombrar ni voy a molestarme en nombrar, pero han practicado unciones que no pertenecen al reino de los cielos, no pertenece a Dios. Le explico esto para darme a entender un poco. Estaba viendo en las redes sociales un tipo de unción que no había visto nunca en mi vida. Era una iglesia, la gente estaba recibiendo palabra, la gente creía que el que estaba enfrente estaba dando una palabra de parte de Dios. Así que lo último que hizo fue llamar a la gente a que pasara al frente para ministrar. El hombre tenía un cigarro en la mano. ¿Escuchó bien? Era un cigarro. Le estaba diciendo a la gente que los que fumaran cigarro caerían bajo el poder del Espíritu Santo. Yo cuando escuché esto, mi corazón se entristeció, hermano. La gente que pasó al frente creía que la palabra era verdadera. Creía que lo que se estaba soltando era verdadero en ese lugar. Así que este hombre agarró el cigarro y le daba a las personas ahí. Las personas fumaban cigarro y caían al suelo. Yo me quedaba asombrado. Otros tosían tal vez por el humo y él se encargaba de simular que estaba echando fuera a un demonio de la persona. Yo veía gente como con cara que tenía años en el evangelio. Pero ¿saben lo más impresionante de todo esto? Es que la mayoría que estaban enfrente fumaron cigarro. La gente fue convencida por una palabra falsa que fue disfrazada como si fuera verdadera. No sé si me estoy dando a entender. Pero ¿sabe algo más de iglesia? Por eso me gusta lo que dice Daniel. La palabra era verdadera porque la fuente era confiable. Por eso no podemos estar buscando palabras donde no la hay. La Biblia contiene la palabra que usted necesita y que yo necesito. Por supuesto, Dios usa hombres y mujeres con palabras de ciencia, palabras reveladas. Yo creo en la profecía, yo sé que existen profetas de Dios. Pero también yo sé que hay gente que está haciendo cosas que no son de Dios. Usando las cosas de Dios como si fueran realmente un plan para ellos. Distorsionar el mensaje, distorsionar la verdad. Y por eso hago un énfasis en esto. Cuando el Espíritu Santo me daba esto en el ayuno, yo me quedaba un poco pensativo. Porque hemos corrido a buscar algo que ya está contemplado en las Sagradas Escrituras. Escuche bien, por favor. Por eso la primera característica es la palabra era verdadera. Diga conmigo, la palabra es verdadera. Toque 2 personas, dígale, todo lo que dice la Biblia es cierto, es verdadero. Desde el principio hasta el fin. Por eso la palabra de Dios es un silbo apacible, pero es el estruendo de muchas aguas.
La palabra de Dios es dulce, pero también es amarga. La palabra de Dios es vida, pero también se la quita a quien quiere. La palabra de Dios está desde el principio y será hasta el final. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios crea riñones donde no los hay. La palabra de Dios levanta paralíticos cuando así se direcciona. La palabra de Dios hace cosas impresionantes. Escucha, iglesia, la palabra de Dios es capaz de ponerte un pulmón en este momento. Así no exista. Escucha bien, porque es una palabra creada, creativa de parte de Dios. Es lo que estaba reflejando Daniel. Daniel estaba diciendo que había recibido una palabra revelada, que la palabra era verdadera, pero que el conflicto era grande. Segunda característica, diga conmigo, hay conflictos que van a ser grandes. No, pero dale un codazo al de lado para que se despierte. Dígale, hay conflictos que son grandes. Escucha más, iglesia. La segunda característica tiene que ver con los conflictos. Cuando Daniel está recibiendo una palabra, se dio cuenta que la palabra revelada no era que iba a tener casa, beca y carro. La palabra revelada es que se iban a levantar unos reyes y que venía una devastación tremenda sobre su nación o sobre la nación que él estaba. O sea que en pocas palabras lo que estaba recibiendo era del ayayay, era para temblar. Por eso no todas las palabras serán para acariciarte la cabeza. Habrá palabras que van a hacer temblar tu espíritu. Habrá palabras reveladas de parte de Dios que será un conflicto y te va a poner una carga encima. Daniel en ese momento recibió una palabra, pero el conflicto es grande. La segunda característica tiene que ver con los conflictos. Ahora, cuando yo pienso en conflicto, desde el año pasado estoy viendo conflictos que se despertaron a partir de agosto del año 2015. Empezaron a aprobarse leyes en los congresos, escuche bien, en contra de la moral humana. Hay leyes en los congresos que se están aprobando desde el año pasado, aprobando el sexo igualitario, aprobando lo que Dios ha dictaminado como abominación. Escuche bien, por favor. Desde el año pasado empezaron a crearse leyes. Ahora quieren sacar una ley donde los niños pueden darse besos en el colegio para identificar su sexo y que ellos puedan elegir su sexo. Hay cosas impresionantes que están pasando, que están siendo aprobadas. Diga conmigo, un conflicto grande. No, dale un codazo al de lado, dígale, no estamos viviendo tiempos lindos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Aló. Diga conmigo, conflicto grande. Y eso era una de las cosas que estaba recibiendo Daniel para su época. Pero usted y yo estamos recibiendo un conflicto grande para nuestra época. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, le dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, implacables, amadores de los deleites más que de Dios. Hombres implacables. ¿Estamos viendo eso, no? Estamos viendo cómo quieren aprobar leyes en contra de la moral humana y en contra de los principios bíblicos. Diga conmigo, conflicto grande. Estaba viendo en estos días en las redes sociales algo que me llamó la atención. Salió la mamá y el hijo y estaban felices porque se estaban casando. Esto es impresionante. Lo más impresionante de todo esto es que salió una pareja de hermanos de sangre diciendo, estamos contentos a la espera de nuestro hijo. Esto se llama aberración. Son conflictos grandes y la iglesia duerme. Discúlpeme si no lo hago gritar o brincar de su silla, pero no es tiempo de perder el tiempo. Por eso el Espíritu Santo me hablaba a través de este mensaje. Y la segunda característica tiene que ver con los conflictos que se avecinan. Los científicos dicen que dentro de 100 años la Tierra llegará a su estado final a causa de la contaminación. Ellos están diciendo que de aquí a 100 años la Tierra colapsará de tanta contaminación. Eso me indica de que Cristo viene pronto y que viene por su iglesia. Pero los científicos dicen también que para el año 2024 viene una sequía de agua dulce impresionante sobre la tierra. Eso quiere decir que dentro de 8 años y medio alrededor la tierra puede ser que esté viviendo una crisis de agua dulce impresionante como nunca ha habido en la historia. Los polos glaciales se derriten, el fenómeno del Niño trae inundaciones en diferentes lugares, pero sequía y mortandad en otros lugares. Así que el asunto se va a poner feo. Discúlpeme, no me mire feo, que es la Biblia, por favor. Esto es un relato de las cosas que están aconteciendo mientras yo vivo en una burbuja como si nada pasara. Esto es impresionante. ¿Sabe algo más de iglesia? Esto se va a poner difícil.
Por eso la segunda característica tiene que ver con conflictos grandes. Escriba esto, por favor, tercera característica. Pero dice, pero comprendió la palabra. Diga, debo comprender la palabra. Hay que tener comprensión en la palabra. Porque cuando alguien comprende lo que está pasando, reacciona de formas inteligentes. Cuando alguien reacciona y cuando alguien comprende lo que está sucediendo, automáticamente entra en el plan y el propósito de Dios. Cuarta característica, rapidito, por favor. Inteligencia. La inteligencia del hombre no se mide por cuánto sabe, sino cómo reacciona ante las circunstancias. Este Daniel que estaba ahí, que estaba recibiendo la carga, no el cargo, la carga que estaba recibiendo de parte de Dios, hizo que reaccionara de una forma inteligente ante la visión que estaba viendo. Este hombre no salió corriendo, no fue a consultar a sangre y a carne. Este hombre fue directamente a la presencia de Dios por 3 semanas. Diga conmigo, presencia de Dios. Es el lugar donde se desatan las visiones. Aló. Diga conmigo, la presencia de Dios es el lugar donde se desatan las visiones. Porque cuando alguien va a su recámara secreta, el Dios que oye en los secretos le recompensa en público. Antes de que usted vaya y cierre la puerta, Dios ya está en la intimidad esperando que usted llegue. Escucha esto, amada iglesia. Por eso dice que Daniel reaccionó de una forma diferente. ¿Cuántos reaccionamos de formas inteligentes? Aló. Mire la persona que tiene a su derecha, dígale, ¿cómo estás reaccionando ante las circunstancias? No es pelear con la pareja y salir corriendo. No es agarrarse por los cabellos y salir corriendo o pegarme una firma en el divorcio. Eso no se llama inteligencia. No es reaccionar de esa forma negativa. Es reaccionar delante de la presencia de Dios. Porque las reacciones inteligentes provienen de gente inteligente, que sabe que su lucha no es contra sangre ni carne, sino que su lucha es directamente contra las huestes de maldad. Y que cuando usted va a la presencia de Dios, Dios habla como habló en segundo libro de Crónicas capítulo 20, cuando Josafat tuvo miedo con todo el pueblo, pero reaccionaron de forma inteligente. Dice que Josafat estaba ahí y Dios levantó un profeta llamado Jaziel y le dice el rey Josafat, le dice Jaziel, así te dice el Señor, rey Josafat y toda la nación. No es vuestra la guerra, sino mía, dice el Señor, porque fueron y buscaron la presencia de Dios primero antes de cualquier otra cosa. Levante su mano derecha y diga conmigo, mis reacciones deben ser de formas inteligentes. Porque cuando soy inteligente, aumento presencia de Dios en mi vida. Aquí pasamos a otro nivel. Cuando Daniel entra en el ayuno de 21 días, 3 semanas para ser exactos, Daniel experimentó algo tremendo. Y usted conoce la historia. Fue una visión. Diga conmigo, cuando entro en intimidad, voy a experimentar visiones. Voy a escuchar a Dios hablar a mi corazón. Voy a escuchar a Dios hablar a mi oído, hablar a mi mente. Solo cuando entro en la intimidad con Dios, escucharé hablar a Dios. Usted está escuchando una palabra ahora por parte de un predicador, pero es Dios. Pero hay una palabra de Dios directa al corazón del hombre cuando entra en intimidad. Es algo diferente. Es algo de padre a hijo. Y lo que estaba recibiendo Daniel en ese lugar fue una visión. ¿Cuántos han recibido visiones acá? Visiones de trabajo, visiones de sueño, visiones de salir del país, visiones de ir a un lado o a otro. Diga conmigo, la visión me va a sacar lágrimas, me va a tirar al piso. Dice que la visión que se desató cuando Daniel estaba en el río y de que él lo dejó sin fuerzas. Diga conmigo, mi visión me dejará sin fuerzas. ¿Sabes algo, iglesia? Muchas veces las visiones que Dios nos ha mostrado a nosotros nos dejarán sin fuerzas. Las visiones nos tirarán al piso y nos harán desear no seguir con ellas porque el camino se pone duro.
Pero muchas veces Dios nos muestra visiones en lo secreto, en sueños. Estamos comiendo y de repente nos proyectamos a algo y tú le dices a tu esposa, ahora sí, la recibí, fue de parte de Dios. Pero lo que no queremos es seguir el proceso para cumplir y ver la bendición de esa visión. Daniel perseveró en la visión. Daniel estuvo ahí metido en la presencia de Dios 21 días hasta que la visión llegó. Alguien dijo por ahí que Dios antes de empezar algo, ya lo terminó. Lo que Dios te mostró es porque ya fue terminado. ¿Qué nos queda a nosotros ahora? Empezar a caminar y creerle a Dios en lo sobrenatural, que lo que Dios me está mostrando será una realidad en mi vida. Lo que yo ya vi en lo espiritual es porque Dios ya me lo mostró terminado. Por eso es que cuando yo veo un templo para Dios terminado en el futuro, aunque no tenga para un bloque, Dios me está diciendo, así será si perseveras, si luchas, ya está terminado. Por eso es que cuando ya tú lo ves en el espíritu, es porque Dios te está diciendo, la visión que te estoy dando ya fue terminada. Esa visión te hará llorar, esa visión te hará tirarte al piso. Yo me encerraba en la iglesia, en mi oficina, a decirle a Dios, no aguanto más con esto, Señor. No sé si a usted le ha pasado algo similar, pero eso me pasó a mí. No puedo más continuar con esto. Mientras más palabras le doy a la gente, más se me amotina la gente, más hablan, más chismosean. No es con usted, por favor, pero eso es lo que me sucedía a mí. ¿Sabe algo, iglesia? Y el Señor empezó a hablarme en mi oficina, me decía, no es con tu fuerza, Luis. Es con mi espíritu que vas a conquistar las cosas. El Señor me dijo, no es tu fuerzas. Lo que ya tuviste en lo secreto, yo te lo mostraré en público. Lo que tú viste en lo secreto. Tal vez viste un negocio pequeño o un negocio grande en lo secreto. Es porque Dios ya te está diciendo cómo será tu negocio. Escucha bien, si usted no lo cree, es cosa suya. Pero cuando Dios habla como lo habló Daniel, si usted se pone a leer un poco la visión, dice, él describe la visión y la visión descrita le quita las fuerzas. Toca el de lado, dale un codazo para que se despierte, dígale, tu visión te va a quitar fuerzas. Va a llegar el momento que vas a querer tirar la toalla. Aunque la viste, dudas. Aunque la viste, dices, ¿de dónde saldrá? ¿De dónde vendrá la provisión? ¿Cómo, cuándo y dónde será esto? Cuando te quedes sin fuerza, estés en el piso pensando de dónde saldrá. Dile, cuando no tenga fuerzas, la visión te levantará. Escucha esto. Esa visión por la que has llorado, por la que has luchado, esa visión te levantará, te tocará. Ella misma, oh, yo siento a Dios en esta hora. Esa misma visión te va a decir, continúa. ¿Sabes qué? La visión levantó a Daniel cuando estaba sin fuerza. Le dijo, ponte sobre tus pies. Dice Daniel, estaba yo temblando, me puse de rodillas y la visión le habló. Diga conmigo, la visión habla. No, dale un codazo duro al de lado, dígale, la visión habla. Dígale, esa visión que te dejó sin fuerzas te hablará. Y lo que me gusta de este pasaje es que la visión habla y le dice, Daniel, varón muy amado, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántos dicen amén? A causa de tus lágrimas, a causa de tu clamor, a causa de entender lo que Dios tiene para tu vida, yo he venido a ti. Diga, la visión hablará. Dale la oreja al de lado, dígale, la visión te va a hablar. Dile, no retrocedas, porque cuando tú retrocedes, entonces te vas a perder el beneficio de ver una visión terminada. Muchos se han ido a la tumba sin ver las visiones terminadas. 1,25% de la población se va a la tumba sin saber cuál es el proyecto de Dios en su vida. Mucha gente se muere sin saber por qué nació. ¿Sabía usted eso? Hay gente que solo cree que llegó a la tierra solo para reproducirse, para trabajar duro y para morirse. Pero los hijos de Dios nacieron con propósitos claros y específicos. Y por eso están destinados a ver visiones de parte de Dios. Por eso él dice el Salmo, y lo que tocares con tus manos será prosperado. Pero antes de eso dice, si andas por buenos caminos, si no te sientas en silla de escarnecedores. Ay, 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 no me mire feo, por favor. Si ves cómo la palabra se compacta ella misma.
Ella dice, lo que toque con sus manos va a ser prosperado, pero deja de estar hablando de la gente. Deja de estar chismoseando. Aló, no es con usted, por favor, discúlpeme. Deja de hacer eso para que lo que toque con tus manos sea prosperado. Verso 11. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Cuánto han escuchado una voz audible aquí al oído? Que alguien le hable a usted y lo peor, que usted no lo vea, eso es terrible. ¿Ah? ¿Sabe qué me sucedió un día? Yo fui a la universidad a inscribirme con puras fotocopias. No llevaba los originales. Mi visión era ir a estudiar. Pero no tenía los originales porque los había desaparecido. No sé dónde estaban, la verdad. Me conseguí con una secretaria con cara de pocos amigos. Y cuando yo fui a ella, le dije, señorita, disculpe, fui con un compañero, me dijo, yo vengo a inscribirme en la universidad. Me dijo, está bien, señor, pero ¿dónde están los originales? Porque si no, no los puedo escribir. Yo dije, la verdad, no sé. No sé, no los tengo. Claro, era insólito que alguien vaya a inscribirse con una copia de un título. ¿Sabes qué? Yo dije, no sé. Ella me dijo, lo lamento, no puede inscribirse. Yo dije, nos vemos a las 3 de la mañana. Nos vemos a las 3 de la mañana. Yo sabía que el mundo espiritual, escuche esto, se pelea en lo espiritual. A las 3 de la mañana me levanté a orar por esa secretaria. Yo dije, Señor, esta es mi visión, este es mi sueño. Yo quiero ingresar a la universidad, ni idea dónde están los papeles originales, Padre. Cuando me puse de rodillas, un demonio le dio un puñetazo a la puerta de mi habitación, hermano, que yo no sabía si salir corriendo o quedarme ahí. Pero sentí que algo descendió del cielo y me cubrió. Supe que cuando tú clamas a Dios, Dios está contigo a tu lado. Aunque el diablo grite, Dios siempre gritará más fuerte que él. Aló. Al otro día fue conquistado en lo espiritual. Al otro día fui y me conseguí la misma secretaria. Ya no estaba con cara de pocos amigos, ya ella estaba sonriente. ¡Wow! Yo vi un milagro ya. Cuando yo llegué ahí, la secretaria me dijo, señor, está bien, deme sus papeles y dígale a su compañero que venga también a inscribirse conmigo. Yo dije, esto se conquistó en lo espiritual. ¿Quién hizo el milagro? Dios. Y pudimos inscribirnos a pesar de que ella decía otra cosa. Pero Dios había cambiado el corazón de la persona. Por eso es que cuando tú perseveras en la intimidad con Dios como lo hizo Daniel, vas a conquistar las cosas que no has visto ahora en lo presente. Diga esto fuerte, mi oración es otra característica, desata la guerra. No, diga conmigo, mi oración desata la guerra. Mueva a la persona que tiene al lado, dígale, tu oración desata la guerra. Por eso el diablo le gusta que te calles en el servicio para que no adores a Dios. Escucha bien, tu oración hace o surge un efecto en espiritual o despierta dos cosas, diga conmigo, dos cosas. Cuando tú oras se activan los ángeles, pero también se activan los demonios. Aló. Se activan los ángeles para guardarte y para llevarte para que tu pie no tropiece con piedra. Pero los demonios también se activan para que tú no ores, te calles. Cuando leas la Biblia se te tuerzan los ojos y te quedas dormido. Aló. ¿A cuánto le pasa eso? Los que se ríen es porque le pasa muy a menudo. Yo le he dicho a la gente por allí, si sufre de insomnio, no compre pastillas, lea la Biblia para que usted vea que el diablo le mete un sueño repentino y se acuesta a dormir. ¿Sí o no? Usted lee la Biblia y empieza a verla en 3D, empieza a torcérsele los ojos. ¿A cuánto le ha pasado? Levante su mano. Hasta el pie. Porque es así. Se activan los demonios para que usted no ore, para que usted no ayune, para que no busque de Dios. Porque si hay alguien que busca de Dios, es alguien que tiene respuesta de parte de Dios. Aló. Si hay alguien que adore a Dios, es alguien a quien se le va a responder. Por eso la Biblia dice, tocad y se os abrirá. Pedid, buscáis. ¿Sabe por qué? Porque son principios de Dios. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Escucha esto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? Diga, mi oración desata la guerra. Escucha esto, otra característica, por favor, verso 12, rapidito. Déjame soltarle esto corriendo. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, diga conmigo, entender y humillarse.
a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo, dice el ángel, dice la visión, he venido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tenemos 21 días de ayunos, tenemos una persecución, dice, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Diga, la lucha no es contra sangre ni carne. Así que cuando te grita el vecino, sepa y entienda que no es el vecino, es el enemigo que habla a través del vecino para hacerte tropezar. El ángel le dice, la visión le dice, Daniel, varón muy amado, desde el primer día, diga conmigo, primer día que dispusiste tu corazón para hacer dos cosas: entender y humillarse. Dos cosas. Cuando entiendes y cuando te humillas, hay respuesta de parte de Dios. Un corazón contrito y humillado no será rechazado jamás por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días, si la Biblia dice que el ángel comentó que desde el primer día Dios escuchó. ¿Y qué pasó con la respuesta? ¿Por qué se demoró? Diga, hay oposición en los aires. ¿Cree usted que hay oposición en los aires? Antes de concluir, quiero contarle esto. Oraba en una madrugada en una montaña solo. Me gustaba orar de 2 de la mañana a 3, era hora de levantarme en esa montaña a orar. Y los demonios me mandaban a callar, me hacían shh. Seguro, los veía cómo pasaban de árbol en árbol. No soy de los que anda soñando, anda viendo cosas. No. Era lo que veía, experimentaba en ese lugar donde yo estaba orando. Un día se vino uno de este tamaño y yo lo medí, lo calculé. Cuando vino, rebotó. Ese día entendí que cuando alguien ora, hay protección de Dios alrededor de él. Porque ellos están interesados en bloquear toda comunicación con el Padre. ¿Aló? Antes en las iglesias le ponían así el micrófono, no sé aquí en Panamá, pero en Venezuela le ponían el micrófono a los demonios. ¿Cómo te llamas? Y empezaban a interactuar con los demonios en las iglesias. No sé si se acuerda de eso, pastor, tal vez. ¿Y cómo te llamas, fulano de tal? ¿Y cuándo entraste? Tal día. Y hablaban, y todos los que estaban sintonizando la radio con los pelos de este tamaño, porque el diablo estaba hablando ahí. Porque era real. La Biblia dice que tu lucha no es contra sangre ni carne. Dios ya te mostró la visión. Pero el diablo se va a encargar de que no llegues a ese lugar. Por eso es necesario intimar con Dios, para que Él diga, ahora la pelea no es tuya, sino mía, dice el Señor. Por eso es que cuando usted toca una puerta y no se abre, y usted dice, Dios, pero ¿por qué no se abre? Es porque hay 2 o 3 encargados enviados por el enemigo para que no se abra, para que quede bloqueada. Pero se les ignora que Dios dice, yo abro puertas que nadie puede cerrar. Cuando Dios te muestra algo, es porque ya Él lo terminó en tu vida. ¿Sabes algo? Dios ya vio cómo termina la película de tu vida. Dios ya vio cómo terminará la historia. Por eso el ángel se le presentó a Daniel y le dice, Daniel, varón muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y por humillarte, tus palabras fueron oídas. Y a causa de tus palabras yo he sido enviado. Diga, Dios va a enviar una respuesta. ¿Por qué el Señor pone este mensaje en mi corazón? Cuando estaba en ese ayuno con un profeta amigo mío, ayunando al mismo tiempo, en el mismo momento, recibimos este mensaje y el Señor nos lo puso para predicarlo. Hay cosas que no han sido depositadas en tu vida aún por la magnitud de la oposición que hay. Mientras dormimos, el diablo no duerme. Hay mayores bendiciones para los hijos de Dios. Hay mayores bendiciones para ti. El sueño de tu vida, el sueño de las cosas de Dios, el sueño de triunfar. Ya lo viste, ya Dios te lo mostró. Pero aunque te lo muestre, aunque ya lo hayas visto, no significa que no tienes que pelear. Hay que pelear. Hay que pelear. Y por eso es que cuando tú empiezas a intimar con Dios, empiezan a romperse ataduras, empiezan a caer los gigantes, empieza a fluir la bendición. Porque son activaciones proféticas en el plano espiritual. Dios ha decretado algo sobre tu vida y se cumplirá. Lo que Dios ha estipulado sobre tu vida llegará. Escucha esto. Hemos visto cosas, visiones, y no las hemos visto todavía cumplirse. Hay 2 razones por las cuales no las vemos cumplirse. Una porque dormimos demasiado, y la otra porque ni siquiera oramos ante la presencia de Dios.
Es por eso que hay muchas cosas que no se cumplen. No es porque Dios mintió, no, Dios dijo que llegaría. El problema es que tú y yo retardamos el proceso de Dios. Lo retardamos porque no oramos, porque no intimamos, porque dormimos y porque perdemos el tiempo. Cuando Daniel estaba buscando esto, Dios le puso una carga y era que él viera lo que iba a suceder. Cuando tú te intereses por el terreno de Dios, Dios se va a interesar por tu terreno. Cuando tú te intereses por las cosas de Dios, Dios se va a interesar por las tuyas. Porque nuestros sueños van primero que los de Dios. Pero cuando metamos los de Dios primero que los nuestros, entonces el asunto cambiará. La Biblia dice que no te lleves alforja ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. Cuando alguien decida hacer algo para Dios, Dios será su proveedor. Dios será el que abre y que nadie cierra. Escucha esto: lo que Dios ha dicho, nadie puede bloquearlo. La visión que Dios ha metido sobre tu vida debe ser una visión profética, una visión de Dios, una visión que tenga cumplimiento en los próximos días, meses o años. Es por eso que nosotros necesitamos activarnos en el mundo espiritual. No es durmiendo, no es perdiendo el tiempo, iglesia. No es estando ahí acostado que nos va a llegar la bendición y nos va a tocar la puerta de la casa. No, si alguien no se humilla delante de Dios, si alguien no se postra, si alguien no busca a Dios, es muy difícil que venga esa bendición sobre su vida. Cierra tus ojos, levanta las manos ahí donde estás, por favor. Hay gente que Dios ha dado visión, pero hemos ignorado estos pasos que le acabo de dar. Hemos ignorado la inteligencia que tenemos que reaccionar ante las circunstancias. Hemos tomado más nuestros propios problemas que los problemas que Dios ha mostrado que vienen sobre la humanidad. La iglesia de Jesucristo debe pronunciarse aquí en Pekín. La iglesia de Jesucristo es con mayor autoridad que cualquier autoridad puesta en la tierra, porque tú tienes la oportunidad de hablar directamente con Dios las 24 horas del día. Has sido dotado con dones y con talentos. Dios te ha soltado una bendición de su Espíritu Santo que viva en ti. Y si el Espíritu Santo vive en ti, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier segundo. Por eso el profeta Elías hacía llover fuego del cielo. Escucha esto: por eso Eliseo hizo flotar un hacha. ¿Sabes por qué? No era por la inteligencia que tenía, era por el Espíritu Santo que vivía en él, o el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento vivía en él. El problema es que hemos ignorado lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Queremos dinero, queremos progresar, queremos prosperar, pero se nos ignora o ignoramos de que hay una lucha que pelear. Y el Señor le dice a Josafat: estén quietos y apuesten, porque en esta ocasión no pelearán ustedes, sino yo, dice el Señor. Si fuiste edificado por este mensaje, escribe al correo del pastor Luis Torres, luist14@gmail.com.